En pleno auge de la Segunda Guerra Mundial, en un mundo desgarrado por la violencia, el sufrimiento y la desesperanza, surgió una misión tan atrevida como inesperada. Una misión que llevó el inconfundible sello de la magia de Disney. Pero no se trataba de princesas ni de castillos encantados. No, esta vez, era una operación militar real, tan real como la vida misma, llamada Operación Torch. Hoy te contamos cómo un plan entre aliados y un nombre icónico del entretenimiento contribuyeron a uno de los giros más épicos del conflicto. Prepárate para conocer cómo el poder de la imaginación ayudó a cambiar el curso de la historia. En plena Segunda Guerra Mundial, cuando el mundo parecía condenado a las sombras de la guerra total, los líderes aliados sabían que para vencer a Hitler no bastaba con librar batallas en los campos de Europa y Asia. La guerra también se jugaba en el terreno psicológico, en la moral de los soldados y, sobre todo, en las mentes de millones de personas que luchaban por un futuro mejor. Y en este contexto de desafíos y decisiones desesperadas, surge una historia tan inusual como poderosa, la historia de la Operación Torch, un desembarco que cambiaría el curso de la guerra. Pero esta operación no fue solo un esfuerzo militar, tuvo un aliado especial, uno inesperado, y que posiblemente cambió el ánimo y la percepción de miles de soldados. Imagina esto: un director de cine, un genio de la animación, y su equipo de artistas, prestando sus talentos no para la pantalla de cine, sino para una de las misiones más importantes de la historia. Estamos hablando nada menos que de Walt Disney. Un hombre cuya visión iba mucho más allá del entretenimiento y la fantasía, y que llegó a colaborar con el gobierno estadounidense, contribuyendo a algo mucho más grande que cualquier historia de princesas o animales parlantes. En los años previos, el nombre de Walt Disney ya resonaba en todo el mundo. Las películas de Disney habían revolucionado el cine, y su equipo estaba en la cima de la creatividad. Pero al estallar la guerra, el país entero se movilizó, y Walt Disney también sintió el deber de contribuir a su manera. El estudio comenzó a crear contenido patriótico, mensajes de entrenamiento para soldados y civiles, y hasta material secreto diseñado exclusivamente para el gobierno de los Estados Unidos. Así es, en lugar de continuar con su carrera en el entretenimiento, Disney y sus artistas cambiaron de rumbo para trabajar en lo que algunos llamaron la propaganda de la esperanza. Y no es una exageración. Volvamos un momento al contexto histórico. Nos encontramos en 1942, en un mundo que lleva años sumido en el caos. En el norte de África, las fuerzas del Eje, lideradas por el general alemán Erwin Rommel, el zorro del desierto, avanzaban implacables y amenazaban con controlar el Mediterráneo. Con la caída de Francia en 1940, una gran parte de su ejército y de sus colonias en África quedó bajo el mando del régimen de Vichy, un gobierno colaboracionista aliado de los nazis. Las fuerzas británicas ya se habían enfrentado a Rommel en el desierto, pero sus recursos eran limitados, y necesitaban con urgencia la ayuda de Estados Unidos para lanzar una ofensiva contundente. La pregunta era, ¿cómo atacar? ¿Dónde golpear primero? Y sobre todo, ¿cómo inspirar y motivar a un ejército compuesto de jóvenes, muchos de los cuales nunca habían pisado un campo de batalla? Aquí es donde entra la Operación Torch, una estrategia para golpear en el punto justo y tomar el control del norte de África, asegurando una vía para entrar a Europa desde el sur. Pero también había otro frente, uno menos evidente pero igual de crucial: la moral de los soldados. Los altos mandos sabían que enfrentar al ejército nazi era una misión tan titánica como aterradora, y que los soldados necesitaban algo más que órdenes para lanzarse a la batalla. En una situación de vida o muerte, el ánimo y la motivación podían hacer la diferencia. Aquí es donde surge la colaboración inesperada entre los militares y Walt Disney. Y es que no solo se trataba de crear dibujos animados para distraer o entretener. Disney tenía la habilidad de transmitir mensajes poderosos a través de la animación, mensajes que lograban conectar con el público a un nivel emocional. Esta fue la clave para que el gobierno estadounidense confiara en él y su estudio como una herramienta para inspirar a las tropas, prepararlas mentalmente y enseñarles cómo enfrentar los horrores de la guerra. Disney y su equipo diseñaron una serie de cortos que iban desde mensajes patrióticos hasta materiales educativos y de entrenamiento militar. Eran cortos diseñados con un propósito: mentalizar y educar a los soldados de una forma que solo la animación podía lograr. Uno de los cortos más famosos, Education for the Ad, mostraba la brutalidad y la deshumanización del fascismo, recordando a los soldados lo que estaba en juego en esta guerra. Otros cortos enseñaban técnicas de camuflaje, la importancia de mantener la confidencialidad, y sobre todo, reforzaban la idea de que ellos, los soldados, eran los verdaderos héroes de esta historia. Cada soldado que vio esos cortos sentía que tenía un propósito claro, que su misión iba más allá de las órdenes recibidas. Gracias a la magia de Disney, muchos de esos jóvenes lograron comprender que eran parte de algo mucho más grande, algo que podía cambiar el curso de la historia. No era simplemente propaganda,
Era un mensaje que les recordaba el valor de sus acciones y el impacto que su sacrificio podía tener en el mundo. Así fue como un genio del cine animado, un hombre que dedicó su vida a crear sueños, se convirtió en parte de una de las operaciones militares más ambiciosas de la historia. La colaboración de Disney y el gobierno estadounidense no fue solo un detalle en la historia de la guerra, fue una herramienta clave para motivar a los hombres que se lanzarían a la Operación Torch. Una operación que, en unos pocos días, cambiaría para siempre el rumbo del conflicto y abriría las puertas a la liberación de Europa. Hoy, la historia recuerda a Walt Disney como el creador de mundos de fantasía y personajes inolvidables, pero en 1942, Disney también fue, de alguna manera, un arma secreta. Los soldados sabían que su lucha representaba más que una batalla por territorio. Estaban defendiendo valores, sueños y la libertad de todo un continente. En esos momentos oscuros, la esperanza, la imaginación y el arte demostraron ser fuerzas poderosas capaces de iluminar hasta los escenarios más sombríos. La Operación Torch no fue simplemente un despliegue de fuerzas, sino una compleja coreografía de logística, estrategia y alianzas políticas. Para los aliados, lanzar este ataque implicaba mover miles de soldados, equipos y provisiones a través del Atlántico sin que el enemigo se enterara. La logística era abrumadora. Más de 100 barcos y 107.000 hombres se alistarían para uno de los desembarcos más grandes y arriesgados que la Segunda Guerra Mundial había visto hasta el momento. Desde bases en Inglaterra y Estados Unidos, los soldados se embarcaron en una travesía que no solo pondría a prueba su fuerza física, sino también su fortaleza mental y emocional. La operación era una de las misiones mejor guardadas del conflicto. De hecho, el propio Roosevelt y Churchill sabían que cualquier filtración sería desastrosa, ya que el eje estaba atento a cualquier movimiento en el Mediterráneo. Había que mantener el secreto a toda costa. Para ello, los aliados se apoyaron en estrategias de desinformación, buscando despistar al enemigo, haciéndole creer que los planes de los aliados estaban orientados hacia el norte de Europa o el sudeste asiático. En este esfuerzo, la contribución de Walt Disney y otros propagandistas fue esencial: crear una imagen de fuerza y seguridad en el frente interno, que cubriera con una capa de confianza y unidad el verdadero objetivo. Pero, ¿por qué Disney? ¿Qué tenía este estudio de animación que lo hizo indispensable para el esfuerzo de guerra? La respuesta tiene que ver con el poder de la imagen y la narrativa. En un conflicto donde la propaganda y la moral eran tan importantes como las balas, los animadores de Disney se convirtieron en soldados de otro tipo, guerreros de la comunicación visual. La habilidad del estudio para conectar emocionalmente con el público resultó ser una herramienta de valor incalculable, y el gobierno estadounidense lo sabía. Walt Disney entendió perfectamente la responsabilidad que asumía. En sus estudios en Burbank, California, los animadores trabajaban día y noche en proyectos que mezclaban el arte de la animación con mensajes de entrenamiento y propaganda. Uno de estos proyectos fue el corto animado Education for the Ad, una crítica directa y dura al régimen nazi que mostraba cómo el fascismo destruía la humanidad de las personas, convirtiéndolas en simples instrumentos de odio y opresión. Este tipo de mensaje era esencial, ya que recordaba a los soldados y al público por qué estaban luchando. Pero además, Disney producía cortos educativos y de entrenamiento, enseñando tácticas básicas de guerra, y los difundía entre las tropas. Estos cortos no solo eran efectivos, sino que, al estar ilustrados y animados, captaban la atención de los soldados de una forma que los entrenamientos tradicionales no lograban. Imaginemos el impacto que estos cortos tenían en los soldados. Muchos de ellos eran jóvenes, apenas salidos de sus pueblos, sin experiencia de combate ni de vida militar. En lugar de simples instrucciones o sermones, estos cortos de Disney les ofrecían historias, personajes y un sentido de misión que conectaba directamente con ellos. De alguna manera, el toque de Disney hacía que el conflicto pareciera más entendible y la tarea de cada soldado se volviera más clara. Muchos de estos jóvenes venían de ver películas de Disney antes de la guerra, crecieron con historias de personajes valientes y de mundos en los que el bien podía vencer al mal. Ahora, cuando estaban a punto de enfrentarse a los horrores de la guerra, el mismo estudio que había creado esos cuentos de infancia les hablaba directamente, recordándoles la importancia de su papel y de su lucha. No era solo un combate físico, sino una guerra moral. Y Disney, con sus cortos, logró plantar en sus mentes una razón para seguir adelante, un propósito para levantarse cada día a pelear. Llegó el 8 de noviembre de 1942, el día en que la Operación Torch se llevaría a cabo. Las fuerzas aliadas, con apoyo de barcos, aviones y tropas de infantería, comenzaron a desembarcar en 3 puntos clave: Orán, Argel y Casablanca. El ambiente era tenso, y muchos soldados sabían que este podría ser el último día de sus vidas.
Pero en el fondo de sus mentes, junto a las imágenes de sus familias y sus hogares, estaban también los mensajes de Disney, recordándoles que su misión tenía un propósito más grande. Habían sido entrenados y preparados no solo con armas, sino también con ideas, valores y quizás, un poco de ese polvo de hadas que convertía sus miedos en valor. Los primeros enfrentamientos fueron duros. Los soldados aliados sabían que no solo se enfrentaban a soldados franceses de Vichy, sino que corrían el riesgo de que las tropas del eje acudieran rápidamente en su ayuda. En medio de la lucha, la moral jugaba un papel crucial. ¿Qué haría que estos hombres siguieran avanzando bajo el fuego enemigo? La respuesta estaba en la unión y en la inspiración que habían recibido. Las imágenes de Disney no los protegían de las balas, pero sí les recordaban que luchaban por algo que valía la pena. Uno de los momentos más inesperados de la Operación Torch fue la respuesta de las tropas francesas. Aunque inicialmente los defensores franceses de Vichy se opusieron al desembarco, muchos de ellos, al comprender que los aliados venían con la intención de liberar Europa del yugo nazi, comenzaron a cambiar de bando y colaborar con las fuerzas aliadas. Era como si también ellos sintieran que esta lucha era más que una simple batalla territorial, era un conflicto ideológico, una oportunidad para redimir su país. Esta colaboración espontánea y sorpresiva aceleró la victoria aliada en África del Norte. En cuestión de días, las fuerzas del eje se vieron acorraladas, y los aliados aseguraron una posición clave en el continente africano, un trampolín esencial para futuras operaciones militares en el frente europeo. La Operación Torch fue un punto de inflexión que marcó el comienzo de una nueva fase en la guerra. El éxito de este desembarco no solo facilitó la liberación del norte de África, sino que abrió el camino para el asalto a Europa por el sur, debilitando el control del eje en el Mediterráneo. Para Hitler y sus aliados, el fracaso en África significó perder una de sus posiciones más estratégicas. Para los aliados, fue el inicio de una serie de victorias que eventualmente llevarían a la liberación de Europa. Y en el corazón de todo esto, de alguna manera, estuvo Walt Disney. Aunque no disparó una sola bala, su contribución fue mucho más significativa de lo que muchos imaginarían. A través de su arte, de su capacidad para conectar con la humanidad de los soldados y del público, ayudó a recordar a todos los involucrados que esta no era una guerra sin sentido, sino una lucha por la libertad y la dignidad humana. Las historias que Disney creó no murieron en esos años de conflicto. Su legado perduró y sigue recordándonos que, incluso en los momentos más oscuros, la imaginación y el valor pueden ayudarnos a superar los desafíos más terribles. Si esta historia te ha sorprendido y te ha hecho ver la guerra de una forma distinta, dale al botón de suscribir y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas historias. Aquí, en nuestro canal, seguimos explorando esos momentos de la historia que cambiaron el mundo y que nos recuerdan el poder de la valentía y la creatividad. Si quieres conocer más sobre otras operaciones militares inesperadas o sobre las figuras que dejaron huella en el conflicto, echa un vistazo a nuestro siguiente vídeo que te dejamos aquí. Nos vemos en la próxima historia.